El aroma a cuero antiguo, a papel avitelado y a la leve acidez del pegamento de encuadernar era el único perfume que Elara Martín, a sus 23 años, reconocía como propio. Sus dedos, finos y manchados de tinta, se deslizaban con una reverencia casi sagrada sobre el lomo de un incunable del siglo XVI, sintiendo las grietas del tiempo como si fueran las cicatrices de un ser vivo. En su pequeño taller, ubicado en una buhardilla del Madrid de los Austrias, el mundo exterior, con su ruido y sus exigencias, se desvanecía. Aquí, entre volúmenes que contenían épicas de amor, traición y gloria, ella era la dueña del tiempo, la sanadora de historias heridas. Sin embargo, cuando el silencio se hacía demasiado denso, un eco vacío le recordaba que mientras devolvía el alma a aquellos libros, la suya propia permanecía intacta, sin una sola página escrita, esperando un comienzo que nunca llegaba. Si quieres saber cómo un hombre marcado por la oscuridad puede convertirse en la única esperanza para un alma pura, asiste hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Elara Martín era una criatura de contrastes silenciosos. Su juventud parecía pertenecer a otra época, encapsulada en los vestidos de cuello alto que ocultaban su piel y en los recogidos severos que aprisionaban su largo cabello castaño. No era una belleza evidente, sino una que se revelaba en los detalles, en la intensidad de sus ojos color miel, cuando se concentraba en un manuscrito, en la delicada curva de su cuello al inclinarse sobre la mesa de trabajo, o en la melancolía que teñía su sonrisa cuando pensaba que nadie la observaba. Vivía una existencia monacal, dedicada por completo a su arte, una profesión que había elegido tanto por amor como por refugio. Era su forma de tocar la pasión sin arriesgarse a ser consumida por ella, su manera de dialogar con el pasado para no tener que enfrentar un presente que la asfixiaba lentamente con sus obligaciones y decepciones. Su virginidad no era el resultado de un juramento religioso ni de un trauma violento, sino una fortaleza invisible construida con los ladrillos del idealismo y el mortero de la represión. Crecida entre las páginas de novelas románticas y poemas épicos, había desarrollado una concepción del amor tan elevada y pura que la realidad le parecía una burda imitación. Los hombres que había conocido le resultaban torpes, predecibles, carentes de la profundidad y el tormento que leía en los héroes de ficción. Esta idealización se entrelazaba con un miedo profundo a la vulnerabilidad, a entregar su cuerpo y su alma a alguien que no supiera entender el frágil universo que habitaba en su interior. Así, su inocencia se había convertido en un escudo, una posesión preciosa y a la vez una carga que la aislaba del mundo real, manteniéndola en un estado de perpetua espera. El vacío la asaltaba siempre al anochecer, cuando cerraba la puerta de su taller y descendía las escaleras hacia el piso familiar. El olor a tinta y a historia se disipaba, reemplazado por el aroma a cera de muebles y a un silencio cargado de reproches no verbalizados. Su hogar era un mausoleo de glorias pasadas, un escenario donde su familia representaba la obra de una decencia que ya no podían permitirse. Cada objeto, desde la vajilla de plata deslucida hasta el piano desafinado que nadie tocaba, era un recordatorio constante de la precaria situación económica que su padre intentaba ocultar con un orgullo anacrónico. En ese ambiente opresivo, Elara se sentía como una pieza más del decorado, una figura decorativa cuya única función era no desentonar, no hacer ruido, no tener deseos propios que pudieran quebrar la frágil ilusión de normalidad. Su vida no le pertenecía. Era una ofrenda silenciosa en el altar del deber familiar. Desde muy joven, había comprendido que su destino estaba supeditado a la supervivencia del apellido Martín. Sus sueños de estudiar historia del arte en Florencia, de viajar y de conocer un mundo más allá de las calles empedradas de su barrio, se habían marchitado antes de florecer. Los sacrificó para quedarse, para convertirse en la restauradora de libros cuyo modesto pero constante ingreso ayudaba a pagar las facturas que se acumulaban. Se había convencido a sí misma de que era una elección noble, un acto de amor filial, pero en las horas más solitarias de la noche, una amarga verdad se abría paso en su conciencia. No era una guardiana,
sino una prisionera voluntaria en una jaula dorada cuyas barras eran el amor, la culpa y la lealtad. El espacio físico de su hogar era un reflejo exacto de su estado anímico. Las pesadas cortinas de terciopelo granate apenas dejaban pasar la luz del sol, sumiendo las estancias en una penumbra perpetua que parecía absorber la energía y la alegría. Los retratos de sus antepasados la observaban desde las paredes con miradas severas, como jueces silenciosos de una vida que consideraban demasiado pequeña, demasiado insignificante. El crujido del parqué bajo sus pies era el único sonido que rompía la quietud, un recordatorio de su presencia casi fantasmal. Se movía por los pasillos con cuidado, evitando hacer ruido, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado, o peor aún, a las expectativas de un futuro que se cernía sobre ella como una sentencia inapelable. Todo en aquella casa hablaba de contención, de emociones reprimidas y de una belleza decadente que se negaba a morir. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer madrileño se filtraba por la única ventana de su taller, Elara dejó a un lado el pincel con el que retocaba una miniatura. Apoyó la frente en el frío cristal y observó el bullicio de la plaza de abajo. Veía parejas riendo, amigos compartiendo confidencias, una corriente de vida que fluía ajena a ella. Sintió una punzada de anhelo tan aguda que le cortó la respiración. Era un deseo no de algo concreto, sino de todo, de sentir el sol en la cara, sin el peso de la culpa, de reír a carcajadas sin medir las consecuencias, de cometer un error, de vivir una historia que fuera imperfecta pero suya. Por primera vez, una pregunta peligrosa se formuló en su mente, no como un susurro, sino como un grito silencioso. ¿Es esto todo lo que hay para mí? La figura de su padre, Ricardo Martín, era el epicentro de aquel universo en declive. Un hombre esculpido en el mármol de un honor anticuado, cuya rigidez era lo único que le impedía desmoronarse por completo. Pasaba las horas en su despacho, un santuario de caoba y cuero que olía a polvo y a derrotas silenciadas, rodeado de libros que no leía y de retratos de antepasados cuyo legado sentía haber traicionado. Elara lo observaba a menudo desde el umbral, viendo cómo el peso de las deudas le encorvaba los hombros y grababa nuevas arrugas en su frente. Su amor por él era una mezcla de reverencia y una piedad dolorosa. Sabía que cada euro que ella ganaba con sus manos manchadas de tinta era una pequeña ofrenda para mantener en pie el pedestal de aquel ídolo caído, un sacrificio que él aceptaba con una gratitud tan silenciosa como humillante. Su madre, Isabel, era la arquitecta de la frágil fachada de normalidad, una mujer cuya energía se había consumido en el arte de mantener las apariencias. Su dominio era el salón, donde cada objeto debía permanecer en su sitio exacto, como si el orden del mobiliario pudiera imponer orden en sus vidas caóticas. Su amor por Elara estaba tejido con hilos de expectativa y control. A menudo mientras Elara leía por la noche, su madre se acercaba, le apartaba un mechón de pelo de la cara y le decía con una voz suave pero afilada: «Esa luz te dañará la vista, y una joven debe cuidar sus ojos». No era una preocupación, era un recordatorio. Su valor residía en su juventud y en su capacidad para asegurar un futuro provechoso, un futuro que, por supuesto, ella no elegiría. Su cuerpo y su porvenir eran activos de la familia. Las cenas familiares eran un ritual de tensión contenida, una obra de teatro representada para una audiencia inexistente. Se sentaban a la mesa del comedor, bajo un candelabro de cristal que ya no encendían para ahorrar, y comían en un silencio casi absoluto. La comida, cada vez más modesta, se servía en la vajilla de porcelana heredada, un contraste grotesco que a Elara le revolvía el estómago. Su padre cortaba el pan con una precisión ceremonial, como si realizara una operación quirúrgica, y su madre comentaba el tiempo o alguna noticia intrascendente del periódico. Elara se limitaba a escuchar, sintiendo cómo las palabras no dichas se acumulaban en el aire, densas y asfixiantes. La factura impagada, la llamada del banco, la mirada compasiva de un vecino. En aquella mesa aprendió que el silencio
podía ser más ruidoso y cruel que cualquier grito. La realidad de su ruina económica se manifestaba en detalles furtivos y vergonzosos. En las cartas con membretes de bancos y juzgados que su padre interceptaba antes de decir que nadie pudiera verlas, en las llamadas telefónicas que contestaba en un susurro airado encerrado en su despacho, o en la venta discreta de pequeñas joyas y objetos de plata que habían pertenecido a su abuela. El Ara lo sabía todo, aunque nadie hablara de ello. Veía cómo su madre diluía la sopa un poco más cada día, o remendaba sábanas tan gastadas que la luz pasaba a través de ellas. Su propio trabajo, su pasión, se había convertido en una fuente de ingresos desesperada. Cada libro que restauraba no era solo un acto de amor por el arte, sino un ladrillo más en el muro que intentaba contener la marea de la catástrofe que amenazaba con ahogarlos a todos. El círculo social que antes los había acogido, ahora los mantenía a una distancia cortés. Las invitaciones a cenas y eventos se habían vuelto esporádicas, y cuando asistían, el Ara sentía sobre ella el peso de las miradas curiosas y compasivas. Era la hija de los Martín, la joven callada y extraña, que prefería los libros a los bailes, un enigma que nadie se molestaba en descifrar. La presión social se manifestaba en los comentarios velados de antiguas amigas de su madre. El Ara es ya una mujercita, seguro que no le faltan pretendientes. Cada una de esas frases era una pequeña piedra lanzada contra su refugio, un recordatorio de que la sociedad esperaba de ella un único papel, el de esposa. Un buen matrimonio era visto no como una elección de amor, sino como la única transacción honorable que podía salvar a su familia del oprobio. Isabel comenzó a tejer su red con una sutileza calculada. Durante el desayuno, mencionaba de pasada a los hijos de viejos conocidos, destacando siempre su posición, su estabilidad económica, la solidez de sus apellidos. El joven de los Valcárcel acaba de hacerse cargo del negocio familiar, decía, mientras untaba mantequilla en una tostada, sin mirar a el Ara directamente. Dicen que es un muchacho muy formal, muy sensato. El Ara sentía un frío glacial recorrerle la espalda. No eran comentarios casuales, eran evaluaciones, la presentación de un catálogo de posibles salvadores. Ella permanecía en silencio, bajando la mirada hacia su taza de café, sintiendo cómo las paredes de su mundo se estrechaban un poco más, cómo el aire se volvía más difícil de respirar. La idea de un matrimonio concertado ya no era una fantasía lejana, sino una sombra que se proyectaba sobre su futuro inmediato. Una noche, tras una cena particularmente opresiva, el Ara se refugió en su taller. La luna llena se colaba por la ventana, bañando los lomos de los libros en una luz plateada y fantasmal. Tomó entre sus manos una edición de Jane Eyre, su heroína predilecta, una mujer que había desafiado la convención y luchado por su independencia y su amor. Mientras sus dedos recorrían las páginas, una oleada de rebeldía amarga y desesperada la invadió. ¿Por qué ella no podía tener eso? ¿Por qué su destino debía ser un sacrificio silencioso? Imaginó por un instante huir, desaparecer, construir una vida propia en otra ciudad, lejos de las deudas y las expectativas. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por el rostro cansado y vencido de su padre. La lealtad era una cadena más fuerte que cualquier anhelo de libertad. El punto de quiebre llegó una tarde de martes. Un hombre de traje gris y rostro impersonal llamó a la puerta. No era un amigo ni un conocido, era un agente judicial. El Ara lo vio desde el pasillo, mientras hablaba con su padre en voz baja, pero firme. Vio cómo el último vestigio de orgullo se desmoronaba en el rostro de Ricardo Martín, cómo su cuerpo se encogía bajo el peso de la humillación pública. El hombre se fue, dejando tras de sí un documento oficial sobre la mesita del recibidor. Esa noche, su padre no bajó a cenar. El Ara lo encontró horas más tarde en su despacho, con la mirada perdida en la oscuridad de la ventana, sosteniendo entre sus manos un viejo reloj de bolsillo, la última posesión de valor que le quedaba de su propio padre. Fue la primera vez que el Ara lo vio llorar, en un sollozo seco y silencioso que le partió el alma. Días después, su padre la llamó a ese mismo despacho.
La atmósfera era solemne, cargada de una gravedad que presagiaba una sentencia. Él no levantó la vista del escritorio mientras ella entraba y se quedaba de pie, esperando. Habló con una voz ronca, desprovista de toda emoción, como si leyera un testamento. No mencionó directamente la deuda ni la visita del agente judicial. En su lugar, habló del apellido, del honor de la familia, de los sacrificios que las generaciones pasadas habían hecho para mantenerlo. Habló de deber y de responsabilidad, y de cómo a veces el destino exige a una persona un sacrificio supremo por el bien de todos. Cada palabra era un eslabón que se forjaba a su alrededor, una jaula invisible pero irrompible. El Ara no dijo nada, simplemente escuchó, comprendiendo que su vida estaba a punto de ser negociada. Al salir del despacho, el silencio de la casa le pareció ensordecedor. Caminó lentamente por el pasillo, sintiendo las miradas de los retratos de sus antepasados clavadas en su nuca. Ya no eran protectores del legado, sino carceleros de su futuro. Se detuvo frente a un espejo de marco dorado y deslustrado y se miró. Vio a una extraña, una joven con los ojos llenos de una tristeza antigua, una mujer cuya historia estaba siendo escrita por otros. La sensación de aprisionamiento que la había acompañado durante años se solidificó, convirtiéndose en una certeza aterradora. Ya no era una guardiana de historias ajenas, se había convertido en la protagonista de una que no deseaba, una tragedia en la que su único papel era el del sacrificio. En ese instante supo que la juventud, tal como la había soñado, había terminado. La llamada llegó a través de una prestigiosa galería de arte con la que colaboraba ocasionalmente, un intermediario que acentuaba la distancia y el poder del cliente. El encargo era de una magnitud sin precedentes, la restauración de una colección privada de primeras ediciones del Siglo de Oro, un tesoro de valor incalculable. La voz al otro lado del teléfono fue clara y profesional, pero el Ara sintió un escalofrío al escuchar el nombre del propietario, Adrián Valls, un nombre que resonaba en los círculos financieros con el eco metálico del miedo y el éxito implacable. El trabajo se realizaría en su residencia privada, un ático en la Gran Vía. La oferta económica era tan desorbitada que podría saldar una parte significativa de las deudas de su padre. Era una oportunidad, y al mismo tiempo sentía que era el primer paso hacia un territorio desconocido y peligroso del que tal vez no sabría cómo regresar. El día señalado, el Ara ascendió al mundo de Adrián Valls como si cruzara una frontera invisible. El portal del edificio, una mole de mármol y bronce, la recibió con una frialdad impersonal. El ascensor, silencioso y forrado en madera de ébano, subía sin vibraciones, aislándola del bullicio de la ciudad que quedaba abajo, cada vez más pequeña. Se sentía anacrónica con su vestido sencillo y su maletín de herramientas de cuero desgastado. Al abrirse las puertas directamente en el vestíbulo del ático, la recibió un espacio vasto, minimalista, donde el arte contemporáneo colgaba en paredes blancas inmaculadas. El aire era filtrado, estéril, con un aroma a ozono y a un perfume masculino caro y sutil. Era un silencio diferente al de su taller. No era un silencio de paz, sino de un control absoluto, un vacío que parecía absorber cualquier sonido que no estuviera autorizado. Una empleada de uniforme la guió sin mediar palabra hasta la biblioteca, y allí el Ara contuvo el aliento. No era la estancia acogedora y caótica que ella asociaba con los libros. Era un santuario de cristal y acero. Las estanterías, de un metal oscuro y pulido, llegaban hasta un techo de doble altura. Los libros, perfectamente alineados, estaban protegidos en vitrinas climatizadas, como si fueran reliquias sagradas o especímenes de un coleccionista. Un ventanal panorámico ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista imperial de Madrid a sus pies, una ciudad dominada y poseída desde las alturas. Se dio cuenta de que para el dueño de aquel lugar, los libros no eran compañeros sino trofeos, símbolos de un poder que podía adquirir y preservar la historia misma, congelándola en el tiempo bajo su estricto dominio. Fue entonces cuando él apareció, moviéndose desde una zona en penumbra con la sigilosa seguridad de un depredador en su territorio. Adrián Valls
era más imponente en persona de lo que las escasas fotos de prensa sugerían. Alto, con un traje oscuro cortado a la medida que parecía una segunda piel, y un rostro de ángulos duros que la edad había afilado en lugar de suavizar. Su cabello negro estaba cortado con una precisión militar, y sus ojos, de un gris tormentoso, la evaluaron con una frialdad que la hizo sentirse completamente transparente. Y luego vio la cicatriz, una línea fina y blanca, que partía su ceja izquierda. Un defecto casi imperceptible en un rostro por lo demás perfecto. Un recordatorio físico de una violencia pasada que su aura de control total no podía borrar por completo. No hubo saludos ni cortesías. Su voz, grave y desprovista de inflexiones, fue directa al grano. «Usted es Elara Martín», afirmó. No preguntó. «Me han asegurado que sus manos son las mejores». Se acercó a una de las vitrinas y la abrió con un código numérico. Su mirada no se detuvo en el rostro de ella, sino en sus manos, observándolas como si fueran las herramientas que acababa de comprar. Elara sintió el impulso de esconderlas, de protegerlas de aquel escrutinio clínico. En lugar de eso, asintió, con la garganta seca, y respondió con una profesionalidad que le costó un esfuerzo inmenso. «Entiendo el valor de lo que se me confía, señor Valls. Trato cada libro como si tuviera un alma». Por primera vez, los ojos grises se clavaron en los suyos, y vio un fugaz destello de algo que no supo identificar. Burla, interés o quizás el eco de una incredulidad profunda. Él extrajo un volumen con un cuidado que contrastaba con su aparente frialdad. Era un ejemplar de las Soledades de Góngora, con la encuadernación original de piel de cabra severamente dañada. Este libro sobrevivió a incendios, a guerras y a la estupidez de sus antiguos dueños, dijo, y su voz, por un instante, se cargó de una resonancia más profunda, casi personal. Su trabajo es asegurarse de que sobreviva a mí. Al colocar el libro sobre una mesa de trabajo de mármol negro, Elara se inclinó para examinarlo. Por un segundo, sus mundos colisionaron. No eran el millonario y la artesana, sino dos almas conectadas por el respeto a un objeto que había trascendido el tiempo. Ella percibió en él una soledad tan vasta como la biblioteca que lo rodeaba, una necesidad de poseer lo imperecedero, porque quizás todo lo vivo en su mundo era frágil y traicionero. Mientras ella extendía una mano para tocar con la yema de los dedos el borde cuarteado del lomo, la mano de él todavía reposaba sobre la cubierta. Sus dedos rozaron los suyos. Fue un contacto mínimo, accidental, pero para Elara fue como una descarga eléctrica que le recorrió el brazo y se instaló directamente en su pecho. La piel de él era cálida, una calidez inesperada en un hombre que parecía hecho de hielo. Adrián retiró su mano con una brusquedad que rompió el hechizo, y una máscara de irritación cruzó su rostro, como si se hubiera enfadado consigo mismo por ese descuido, por esa involuntaria concesión a la proximidad humana. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, un reconocimiento tácito de que algo había pasado en ese breve instante. Elara, intentando recuperar la compostura, se centró en el libro, describiendo con voz técnica el proceso que seguiría para restaurarlo. Adrián la escuchaba, pero su mirada ya no era la de un cliente evaluando a un proveedor. Había algo más, una intensidad inquisitiva. Cuando ella terminó, él rodeó la mesa y se detuvo junto al ventanal, dándole la espalda. «Poesía», musitó, con un matiz de desprecio. «Palabras hermosas para describir un mundo que no existe. El honor, el amor eterno. Son lujos o mentiras. En la vida real solo hay transacciones, señorita Martín. Acuerdos de poder. No lo olvide nunca». Aquellas palabras, cargadas de un cinismo amargo, no iban dirigidas a ella, sino a un fantasma del pasado. Elara sintió una punzada de compasión mezclada con una extraña fascinación. ¿Qué le había ocurrido a aquel hombre para desterrar de su alma toda la belleza del mundo? Él se volvió, de nuevo el empresario implacable. Le explicó las condiciones con una frialdad cortante. Trabajaría allí, en esa biblioteca, en un horario estricto. Tendría acceso a todo el material necesario, pero no a otras zonas de la casa. Él supervisaría su progreso personalmente,
no era una oferta de confianza, sino una advertencia. Ella sería una presencia tolerada, una herramienta bajo vigilancia. Elara aceptó cada condición con un leve asentimiento, sintiendo cómo las paredes de cristal de aquella jaula dorada se cerraban a su alrededor. Estaba allí para salvar a su familia, se repitió a sí misma, pero una parte de ella sabía que también estaba allí por una razón distinta y más peligrosa: la curiosidad por el hombre herido que se escondía tras la coraza del millonario. Al abandonar el ático, el viaje en el ascensor fue un regreso vertiginoso a su propia realidad. Cuando pisó de nuevo la acera de la Gran Vía, el ruido y el caos de la ciudad la envolvieron, pero ya no le parecieron iguales. El mundo parecía haber perdido parte de su color, o quizás el mundo de Adrián Valls era tan intenso en su oscuridad que había teñido su percepción. Durante el camino a casa, no podía dejar de pensar en él, en la contradicción de sus manos, capaces de una delicadeza extrema y de una retirada brusca, en la desolación de su filosofía de vida, en la cicatriz que era la única imperfección visible de su ser. Sabía que aceptar aquel trabajo era un pacto con una fuerza que no comprendía, una atracción hacia un abismo que la llamaba con una voz tan aterradora como irresistible. Y por primera vez en su vida, Elara sintió el vértigo de querer saltar. Los días en la biblioteca de Adrián Valls se convirtieron en un ritual de silencio y concentración. Elara se sumergía en su trabajo con una devoción casi febril, usando el olor del cuero y la delicadeza del papel de arroz como un escudo contra la abrumadora presencia del hombre que la observaba desde la distancia. Sentía su mirada sobre ella, un peso invisible que la obligaba a mantener la espalda recta y las manos firmes. Él rara vez hablaba, pero su existencia llenaba cada rincón del vasto espacio. Se movía por la biblioteca como una sombra, a veces deteniéndose para mirar por el ventanal, otras veces simplemente sentado en su escritorio. El leve chasquido de las teclas de su ordenador, como el único contrapunto al suave raspar de las herramientas de Elara sobre un pergamino centenario. Era una cohabitación extraña, dos soledades orbitando en un universo de cristal y acero. Una tarde, mientras ella trataba de consolidar una página frágil de un cancionero del siglo XV, él rompió su habitual mutismo. No preguntó por el proceso técnico, sino que, señalando un verso que hablaba del amor cortés, inquirió con una voz teñida de escepticismo: ¿usted de verdad cree en estas fantasías? ¿En un amor que se alimenta de la distancia y el sacrificio? La pregunta la desarmó. No era la curiosidad de un cliente, sino el desafío de un cínico. Elara levantó la vista de su trabajo, sus ojos miel encontrándose con el gris tormentoso de los suyos. Por un instante, el millonario y la artesana desaparecieron, dejando solo a un hombre que había perdido la fe y a una mujer que se aferraba a ella como a un salvavidas. Su respuesta podría definir la naturaleza de su relación en adelante. Con una calma que no sentía, Elara respondió, su voz apenas un susurro pero firme: no sé si creo en la fantasía, señor Valls, pero sí creo en la necesidad humana de crear belleza y significado donde no los hay. Estos poemas no sobrevivieron por ser verdad, sino por ser necesarios. Ofrecían un ideal, una forma de elevar el espíritu por encima de la brutalidad de la vida. Su defensa no era ingenua, sino profundamente reflexiva, la de alguien que había pasado su vida dialogando con el pasado. Adrián no replicó, pero una nueva expresión se instaló en su rostro, una mezcla de sorpresa y una irritación casi imperceptible, como si la pureza de la convicción de ella fuera un reproche directo a su propio vacío existencial. Aquel breve intercambio de ideas había abierto una fisura minúscula en el muro que los separaba. La rutina adquirió una nueva capa de complejidad. El silencio ya no era vacío, sino expectante. Elara se encontró anticipando sus movimientos, el sonido de sus pasos sobre el mármol, el aroma de su café matutino. Se volvió hiperconsciente de cada detalle, la forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba frustrado, la manera en que su mirada se perdía en el horizonte de la ciudad al atardecer, la tensión en su mandíbula cuando hablaba por teléfono. La biblioteca, que al principio le había parecido una jaula dorada y fría, comenzó a sentirse como un santuario,
Un mundo aparte suspendido sobre Madrid, donde las reglas del exterior no aplicaban. Un espacio íntimo y peligroso, donde dos almas opuestas se estudiaban mutuamente sin necesidad de palabras, en un lenguaje hecho de gestos, miradas y silencios compartidos. Un día, sin previo aviso, él comenzó a dejar una taza de té de jazmín sobre una esquina de su mesa de trabajo cada mañana. No decía nada, simplemente la depositaba allí y se retiraba a su escritorio. El gesto era tan impersonal y a la vez tan profundamente íntimo que desestabilizaba a Elara por completo. Era un reconocimiento de su existencia más allá de su función como restauradora. Era un cuidado silencioso, una ofrenda. Ella nunca le dio las gracias en voz alta, pero cada mañana, al tomar el primer sorbo, sentía un calor que no provenía solo de la bebida, sino de la extraña y desconcertante conexión que estaban haciendo entre ellos. Aquel simple té se convirtió en un pacto no verbal, un hilo invisible que los unía en la quietud de aquellas mañanas. Una tarde lluviosa, él la encontró mirando a través del inmenso ventanal, con la mirada perdida en las calles mojadas. «¿En qué piensa cuando mira la ciudad desde aquí?», preguntó su voz grave a su espalda. Elara se sobresaltó, pero no se giró. «Pienso en todas las vidas que se cruzan ahí abajo», respondió ella suavemente. «En las historias que empiezan y terminan en cada portal, en cada ventana iluminada. Desde aquí parece un mapa, pero sé que es un océano de secretos». Adrián se colocó a su lado, y por primera vez no sintió su poder sino su soledad. «Yo solo veo activos», confesó él con una amargura inesperada. «Edificios que comprar, empresas que absorber. Usted ve historias, yo veo transacciones. Quizás por eso necesito sus libros, para recordar que una vez existió otro lenguaje». El momento de mayor tensión llegó cuando él se acercó para examinar un detalle de una miniatura que ella estaba retocando. Se inclinó sobre su hombro, su cuerpo tan cerca que Elara podía sentir el calor que emanaba de él, oler el aroma a lana limpia de su traje y un rastro casi imperceptible de la fragancia amaderada de su piel. Su aliento rozó su cuello, y un escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizándola por completo. El tiempo pareció detenerse. Su corazón martilleaba en su pecho con una fuerza que temió que él pudiera escuchar. Era una proximidad aterradora y, para su propia vergüenza, embriagadora. Cada fibra de su ser gritaba ante aquella invasión de su espacio personal, pero una parte más profunda y desconocida de ella anhelaba que se acercara aún más. Con la misma brusquedad con la que se había acercado, Adrián se irguió y retrocedió como si hubiera tocado fuego. Una máscara de furia contenida endureció sus facciones, una rabia dirigida claramente hacia sí mismo. «Disculpe», espetó con una frialdad cortante que buscaba aniquilar cualquier rastro de la intimidad del momento anterior. «Continúe con su trabajo». Se dio la vuelta y se encerró en su despacho contiguo, dejando a Elara con el pulso desbocado y una sensación de vértigo. Aquella reacción visceral le confirmó lo que ya sospechaba. Él también sentía aquella atracción prohibida y luchaba contra ella con todas sus fuerzas. No era solo ella la que estaba en peligro. Él también caminaba por el borde de un precipicio que se había autoimpuesto. Esa noche, al regresar a su casa, el contraste fue brutal. El silencio opresivo de su hogar, cargado de expectativas y decepciones, la asfixiaba. La imagen de su prometido, un joven correcto y predecible que su madre le describía con entusiasmo, apareció en su mente. Era una imagen segura, estable, pero completamente desprovista de color, de vida, de peligro. La comparó con la intensidad de Adrián Valls, con la tormenta contenida en sus ojos grises, con el calor de su cercanía. Por primera vez, Elara no vio la virginidad como un escudo o un ideal, sino como una puerta cerrada a un mundo de sensaciones que ahora anhelaba desesperadamente explorar. Su dilema moral se agudizó. El deber la empujaba hacia una vida segura y vacía, mientras que un deseo oscuro y poderoso la atraía hacia un hombre que podría destruirla. Decidió arriesgarse. Al día siguiente, mientras trabajaba en un libro cuya cubierta de cuero estaba marcada por una profunda hendidura, comentó en voz alta:
como si hablara para sí misma. A veces las cicatrices no afean un objeto, le dan carácter, cuentan su historia, demuestran que ha sobrevivido. No lo miró al decirlo, pero sintió como el aire de la estancia se volvía denso, cargado de electricidad. Sabía que había cruzado una línea, que había tocado directamente su herida más visible. El silencio que siguió fue tan profundo que pudo oír los latidos de su propio corazón. Esperó una respuesta airada, una orden de que se limitara a su trabajo, pero en su lugar solo hubo una quietud tensa, como la calma que precede a la tormenta. Adrián tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era un murmullo ronco, despojado de toda su arrogancia habitual. Se llevó una mano a la ceja, rozando la fina línea blanca con la yema de los dedos en un gesto casi inconsciente. Algunas cicatrices no cuentan historias de supervivencia, señorita Martín, dijo, su mirada fija en un punto indefinido más allá de la ventana. Solo son un recordatorio perpetuo del precio que pagaste por ella, un precio que te vacía por dentro y te asegura que nunca volverás a confiar en nada ni en nadie. Fue la confesión más íntima que le había hecho, una ventana abierta a un abismo de dolor que Lara apenas podía imaginar. En ese instante, su miedo se transformó en una abrumadora ola de empatía. Ya no veía al depredador financiero, al millonario implacable. Veía a un hombre profundamente herido, atrapado en una fortaleza que él mismo había construido para protegerse del mundo. Su deseo, antes una mera atracción física y una curiosidad intelectual, se profundizó, convirtiéndose en algo más complejo y peligroso, el anhelo de comprender, de alcanzar esa parte rota de él que mantenía oculta. Sintió el impulso, tan familiar para ella en su trabajo, de restaurar no solo sus libros, sino también el alma fragmentada de aquel hombre. Se dio cuenta de que se estaba adentrando en un territorio emocional del que no sabía si podría salir ilesa, pero por primera vez en su vida, el riesgo le parecía más atractivo que la seguridad. Mientras tanto, la presión en su hogar se volvía insoportable. Su madre había comenzado a hablar abiertamente de los preparativos de la boda, mostrando catálogos de vestidos y listas de invitados. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su libertad. Lara sonreía y asentía, sintiéndose una impostora en su propia vida. Por las noches, en la soledad de su taller, la imagen de Adrián se superponía a la de su futuro esposo y una sensación de pánico y rebeldía crecía en su interior. Estaba atrapada entre dos jaulas, una de deber familiar, predecible y gris, y otra de deseo prohibido, dorada y custodiada por un hombre tan fascinante como destructivo, y se dio cuenta de que debía elegir, sabiendo que cualquier elección implicaría una traición. Una noche se vio obligada a trabajar hasta tarde para cumplir un plazo. Una violenta tormenta de verano estalló sobre Madrid, atrapándolos a ambos en el ático. Los relámpagos iluminaban la biblioteca con destellos espectrales, y el estruendo de los truenos hacía vibrar los cristales. La ciudad a sus pies desapareció tras una cortina de agua, aislándolos del resto del mundo. La atmósfera ya cargada se volvió eléctrica, primitiva. El poder de la naturaleza en el exterior parecía darles permiso para que las fuerzas contenidas en el interior se manifestaran. Adrián, en lugar de retirarse, se acercó y se quedó de pie junto a ella, observando la tormenta en silencio. El espacio entre ellos era un campo de minas de emociones no expresadas. Rompiendo la tensión, él le sirvió un vaso de whisky de una licorera de cristal. «Para el frío», dijo, aunque la noche era cálida y húmeda. Lara, que nunca había probado una bebida tan fuerte, aceptó sin dudar. El líquido ambarino le quemó la garganta, pero extendió un calor embriagador por todo su cuerpo, disolviendo las últimas capas de su autocontrol. Hablaron durante horas, mientras la tormenta rugía fuera. Sus voces eran bajas, confesionales. No hablaron de libros ni de negocios, sino de sueños rotos, de la libertad y de las diferentes formas que adopta una prisión. Él la escuchaba con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo, sus ojos grises desnudando su alma con cada mirada. En un momento, el silencio volvió a caer entre ellos, más denso y significativo que antes. Adrián levantó una mano
y con una lentitud tortuosa le apartó un mechón de pelo del rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, y el contacto fue como una llama que prendió fuego a su piel. Luego, su pulgar trazó la línea de su mandíbula, un gesto a la vez inquisitivo y posesivo. Elara cerró los ojos temblando de pies a cabeza. Era todo lo que había temido y todo lo que había deseado en secreto. Su cuerpo, traidor a una vida de represión, se inclinó instintivamente hacia él, buscando más de aquel contacto prohibido. El mundo se redujo a ese simple roce, a la promesa de un abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. De repente, como si hubiera recibido una descarga, él retiró la mano y dio un paso atrás. La agonía en su rostro era palpable, una guerra, brutal librándose en su interior. Sus puños se cerraron a sus costados y respiró hondo, como un hombre que emerge del agua a punto de ahogarse. «Váyase a casa, Elara», dijo, su voz ronca y tensa, casi una súplica. No era la orden de un jefe, sino la advertencia de un hombre que había llegado al límite de su control. La estaba expulsando no por rechazo, sino para protegerla de sí mismo. Ella, con el corazón hecho un nudo y el sabor del whisky y el deseo en sus labios, recogió sus cosas y se fue, dejando atrás a un hombre que luchaba contra sus propios demonios y llevándose consigo la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. La noche después de la tormenta, Elara no durmió. El eco de la voz rota de Adrián al expulsarla de su mundo resonaba en sus oídos, una melodía de vulnerabilidad que se había grabado a fuego en su memoria. Mientras tanto, en su hogar, la maquinaria de su boda concertada avanzaba con una inexorabilidad aterradora. Su madre hablaba de telas y flores. Su padre mantenía un silencio culpable, y Elara sentía que cada segundo la acercaba más a un precipicio. Fue en la quietud de la madrugada, rodeada por los lomos de libros que hablaban de amores imposibles y sacrificios heroicos, cuando tomó una decisión. No sería una heroína de novela, sería una transgresora. Si el mundo de Adrián Valls se regía por transacciones, ella le ofrecería la única moneda que le quedaba, la más preciada y la más íntima. No por amor, se dijo a sí misma en un intento desesperado de autoengaño, sino como el pago final para comprar la libertad de su familia y quizás la suya propia. El viaje en taxi a través del corazón de Madrid fue un tránsito entre dos vidas. Las luces de la ciudad se difuminaban tras el cristal empañado por su aliento, convirtiéndose en manchas abstractas de color, como los sentimientos confusos que se arremolinaban en su interior. Se sentía como un fantasma, una figura despojada de su pasado y sin un futuro claro, suspendida en un presente febril y temerario. Cada semáforo en rojo era una pausa para el pánico, una oportunidad para arrepentirse y volver a la seguridad de su jaula conocida. Pero no lo hizo. Con una determinación que la sorprendió a ella misma, pagó al conductor y se plantó frente al imponente portal de mármol y bronce. El aire nocturno era frío, pero a ella le ardía la piel. Estaba a punto de cometer el acto más irracional y valiente de su vida, un acto que la definiría o la destruiría para siempre. Ya no había vuelta atrás. El sonido del timbre resonó en el silencio de la noche con la contundencia de un martillo de juez. Esperó, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, convencida de que no abriría, de que la rechazaría como había hecho la noche anterior. Pero la pesada puerta se deslizó sin ruido y él apareció. No llevaba el traje impecable de siempre, sino una camisa oscura de lino arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y veteados de venas. Su cabello estaba ligeramente desordenado, y en sus ojos grises leyó una sorpresa inicial que rápidamente fue reemplazada por una expresión indescifrable, una mezcla de alarma y una profunda, casi dolorosa, curiosidad. No le preguntó qué hacía allí. No era necesario. Su presencia a esa hora, con el rostro pálido y los ojos encendidos por la desesperación, era una respuesta en sí misma. Simplemente se hizo a un lado, concediéndole el paso al interior de su fortaleza. No la condujo a la biblioteca, a territorio neutral, sino al corazón de su dominio, su salón privado. Era un espacio más oscuro, más íntimo, dominado por sofás de cuero negro,
una chimenea de diseño y el mismo ventanal panorámico que ahora mostraba un Madrid nocturno, un tapiz de luces que se extendía hasta el infinito como un reino conquistado. El aire olía a él, a su perfume amaderado, a ozono y a la soledad de un hombre que poseía el mundo, pero no tenía con quién compartirlo. El Ara se sintió diminuta, una intrusa en un santuario prohibido. Se detuvo en el centro de la alfombra, sin atreverse a moverse, sintiendo el peso de su mirada sobre ella, un escrutinio tan intenso que la hizo sentirse completamente desnuda, mucho antes de que cualquier prenda hubiera sido retirada. El silencio era un abismo entre ellos, y ella sabía que era su turno de saltar. Él rompió la quietud, su voz una lámina de hielo que apenas ocultaba una vibración de tensión. «Elara, ¿qué estás haciendo aquí?» Ella levantó la vista, obligándose a sostener su mirada. Las palabras que había ensayado, la propuesta fría y comercial que había construido en su mente, se desvanecieron, dejando solo la cruda y humillante verdad. Su propia voz, cuando finalmente logró hablar, fue un hilo frágil, tembloroso. «He venido a proponerle un acuerdo». La palabra sonó absurda, patética. Vio cómo la mandíbula de Adrián se tensaba, como una sombra de decepción o quizás de rabia cruzaba su rostro. El nudo de plomo en su estómago se apretó hasta casi ahogarla. Estaba profanando no solo su propio cuerpo, sino también la extraña y pura conexión que había nacido entre ellos en la quietud de la biblioteca. Pero ya había ido demasiado lejos. Con un esfuerzo sobrehumano, forzó las palabras a salir de su garganta. «Mi familia está acabada. El matrimonio que han concertado para mí es la única salida. Pero yo no puedo». Tomó una bocanada de aire, sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. «Usted es un hombre que lo entiende todo en términos de valor, de adquisiciones, así que he venido a ofrecerle lo único que poseo, lo único que nadie ha tocado nunca». El silencio que siguió a su confesión fue tan absoluto que pudo oír el zumbido de la electricidad en las paredes. «Tómeme», susurró, y la palabra se rompió en el aire, cargada de toda su vergüenza y desesperación. «Tome mi virginidad. A cambio le pido que salve a mi familia. Póngale un precio. Cómprela. Pero líbreme de esa otra vida». Cerró los ojos esperando el veredicto, el desprecio, la aceptación lasciva. Pero lo que vino no fue nada de eso. Cuando se atrevió a abrir los ojos, el rostro de Adrián Valls era una máscara de furia helada y de un dolor tan profundo que la dejó sin aliento. La cicatriz sobre su ceja parecía una herida abierta, un estigma de sufrimiento. No había ni un ápice de deseo en su mirada, solo una rabia protectora y una angustia que parecía emanar de las profundidades de su alma. Se movió, no con la lentitud de un seductor, sino con la velocidad de un depredador herido que se lanza a proteger lo último sagrado que queda en su territorio. El Ara retrocedió instintivamente. Un paso, dos, hasta que su espalda chocó contra la fría superficie del ventanal. La ciudad a sus pies se convirtió en un borrón de luces desenfocadas. El mundo entero se había reducido a la tormenta que estaba a punto de desatarse en esa habitación. En 2 zancadas estuvo frente a ella. Sus manos se cerraron sobre sus brazos, su agarre férreo, casi doloroso, anclándola en el sitio. La sacudió ligeramente, no con violencia, sino como si intentara despertarla de una pesadilla. La obligó a mirarlo, sus ojos grises convertidos en 2 fragmentos de tormenta. «No te atrevas». Su voz no fue un grito, sino un rugido bajo, gutural, cargado de una emoción cruda que la estremeció hasta los huesos. «No te atrevas a venir aquí a venderte como si fueras una de mis propiedades. No te atrevas a ponerle precio a lo único que no se puede comprar en este maldito mundo». Su rabia no era contra ella. El Ara lo comprendió en ese instante con una claridad cegadora. Era una rabia contra el mundo, contra el pasado, contra la idea de que algo tan puro como ella pudiera ser corrompido y tasado. Su agarre se suavizó de repente, pero no la soltó. Sus manos, que antes la habían sujetado con furia, ahora la sostenían con una desesperación casi reverencial. Sus pulgares comenzaron a trazar círculos sobre su piel, un gesto de consuelo que era la antítesis de su arrebato anterior.
Inclinó su cabeza hasta que su frente descansó contra la de ella. Elara cerró los ojos, sintiendo el aliento cálido y errático de él sobre sus labios, el temblor que recorría su cuerpo. Esta era la verdadera intimidad, un contacto despojado de lujuria, una colisión de dos almas rotas. «No entiendes nada, Elara», murmuró contra su piel, su voz rota por una emoción que no supo nombrar. «Yo no quiero tu cuerpo. Nunca lo he querido». Hizo una pausa, y en ese silencio ella sintió la confesión que él no se atrevía a pronunciar. Lo que él anhelaba, lo que odiaba y deseaba con la misma intensidad, era su inocencia, el reflejo de todo lo que él había perdido. Finalmente, la soltó y dio un paso atrás, dándole la espalda como si no soportara la visión de lo que acababa de revelar. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de agotamiento y derrota. La energía en la habitación había cambiado por completo. La transacción había muerto antes de nacer, y en su lugar había quedado algo mucho más peligroso y real: la verdad. Elara permaneció inmóvil, apoyada contra el cristal, temblando. Pero ya no era un temblor de miedo o de frío, sino de la conmoción de una revelación que había hecho añicos su mundo. Había entrado en la habitación del millonario dispuesta a sacrificar su cuerpo, a entregar su inocencia en un acto desesperado. En su lugar, sin que una sola prenda fuera retirada, sin un solo beso, Adrián Valls le había entregado su alma. Y en ese acto de vulnerabilidad, ambos habían cruzado un umbral del que ya nunca podrían regresar. El descenso desde el ático de Adrián Valls fue un regreso a una realidad que ya no reconocía como propia. El amanecer teñía de un gris pálido las calles de Madrid, pero para Elara el mundo carecía de color, sumido en la reverberación de la confesión brutal que había presenciado. Sus palabras, «no te atrevas», no eran una acusación, sino un escudo roto, la revelación de una herida tan profunda que la había dejado sin aliento. Se movía por la acera como una sonámbula, sintiendo el frío del aire matutino en una piel que todavía ardía con el recuerdo de su cercanía, del torbellino de furia y protección que la había envuelto. Ya no era la misma mujer que había subido en aquel ascensor horas antes. Era una extraña para sí misma, una criatura renacida en el fuego de la vulnerabilidad de otro. Al entrar en su casa, el silencio que antes la oprimía, ahora la acusaba. Cada objeto, desde el retrato severo de su abuelo hasta la porcelana desportillada en la vitrina, parecía juzgar su transgresión. No había traicionado un voto físico, pero había profanado algo más profundo, el pacto de silencio y sacrificio sobre el que se sustentaba su familia. Su madre la recibió con una mirada inquisitiva que Elara no pudo sostener. Subió a su taller, su único refugio, pero incluso allí el olor a cuero y papel antiguo le recordaba a la biblioteca de Adrián, a la tensión que vibraba en el aire entre ellos. La jaula familiar, cuyas barras antes le parecían de oro y de ver, ahora se revelaba como lo que siempre había sido, un mausoleo de sueños muertos. Y ella ya no quería ser uno de sus fantasmas. Mientras tanto, en la soledad de su ático, Adrián Valls libraba una guerra contra sí mismo. El whisky que se sirvió no logró apagar el fuego que la visita de Elara había encendido en sus entrañas. La imagen de su rostro, pálido y decidido, ofreciéndose en sacrificio, era una tortura. Durante años, había construido un imperio sobre la premisa de que todo y todos tenían un precio. Y aquella joven, con su dignidad silenciosa y su desesperación pura, había demolido su filosofía con una sola frase. Su rabia no era más que el envoltorio de un terror primordial, el de sentir algo por alguien, el de querer proteger en lugar de poseer. Se acercó al ventanal y miró la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no veía un tablero de ajedrez, sino el laberinto por el que ella caminaba, y sintió el impulso irrefrenable de allanarle el camino, aunque eso significara permanecer en la sombra. Los días que siguieron fueron un limbo de silencio torturador. Adrián no llamó. No hubo ninguna señal que confirmara que su promesa de arreglarlo era real. Elara continuó yendo a su ático a trabajar, pero él ya no estaba allí. Solo la empleada silenciosa que le traía el té de jazmín,
un gesto que ahora parecía el eco de una intimidad perdida, un recordatorio doloroso de lo que podría haber sido. El vacío de la biblioteca era ensordecedor. Cada libro que tocaba, cada página que restauraba, parecía susurrar su nombre. La incertidumbre la carcomía, una oscilación constante entre la esperanza de que él estuviera moviendo los hilos para liberarla y el miedo atroz de que, tras haberle mostrado su alma, se hubiera arrepentido y la hubiera abandonado a su suerte, dejándola más expuesta y vulnerable que nunca. La tensión en su hogar se volvió irrespirable. Su madre, interpretando su retraimiento como una rebeldía caprichosa, redobló la presión sobre la boda. Desplegaba catálogos de vestidos sobre la mesa del comedor, hablaba de la lista de invitados, construyendo un futuro para Elara ladrillo a ladrillo, un futuro que a ella le parecía una condena. Su padre evitaba su mirada, prisionero de su propia cobardía y del sacrificio que le exigía a su hija. Durante una cena, su madre la confrontó directamente. «No sé qué te ocurre, Elara, pero esta familia depende de ti. Tu deber es aceptar este compromiso con gratitud». Elara permaneció en silencio, pero su mutismo ya no era sumisión. Era la calma tensa de una tierra que se prepara para un terremoto, una negativa silenciosa que su madre percibió como la más grave de las afrentas. La culpa se convirtió en su compañera constante, una sombra que se alargaba en las horas solitarias de la noche. Se preguntaba si había destruido todo por un impulso egoísta. Había confundido la piedad de un hombre poderoso con algo más. Había sido arrogante al creer que podía alcanzar la parte herida de un alma como la de Adrián Valls. El recuerdo de su furia protectora era lo único a lo que se aferraba, un ancla en un mar de dudas. Temía haber condenado a su familia al desastre final y haberse condenado a sí misma a una soledad aún más profunda. Se había arriesgado a perder la seguridad de su jaula sin tener la certeza de que la libertad existiera al otro lado. Y en medio de ese miedo, una pregunta peligrosa comenzó a surgir. ¿Y si la verdadera jaula no era el deber sino el miedo a vivir? Sin que Elara lo supiera, Adrián se había convertido en un fantasma implacable en los despachos de Madrid. El hombre que se había retirado de las batallas diarias para coleccionar arte y silencio había vuelto al campo de juego con una ferocidad renovada. Usó su fortuna no como un martillo, sino como un bisturí, cortando con precisión las líneas de crédito de los socios de su padre, comprando deudas, desmantelando la red que los ahogaba. No lo hacía con la frialdad de un financiero, sino con la rabia contenida de quien protege un tesoro. Cada movimiento era una barrera más que erigía alrededor de Elara, una fortaleza invisible para aislarla de un mundo que quería tasarla y venderla. Sufría en la distancia, privándose de su presencia, porque entendía que para salvarla, primero tenía que destruir el mundo que la había puesto en venta. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de un viejo tomo en su taller, la luz del sol se filtró por la ventana e iluminó sus manos. Las observó detenidamente, los dedos finos, las manchas de tinta, las pequeñas cicatrices de sus herramientas. Recordó la forma en que Adrián las había mirado, no como las de una mujer, sino como las de una artista. Recordó sus propias palabras sobre las cicatrices que cuentan una historia de supervivencia. Y en ese instante, algo hizo clic en su interior. Había ido a su ático a vender su inocencia, pero había salido de él con algo mucho más valioso, la conciencia de su propio valor. No, era una víctima pasiva esperando ser rescatada. Había tomado una decisión terrible, imprudente, pero suya, y esa elección, con todas sus consecuencias aterradoras, la había liberado de su parálisis. El enfrentamiento final con su madre fue inevitable y extrañamente sereno. Ocurrió en el salón, rodeadas por los muebles oscuros y los retratos de los antepasados. Isabel le entregó una invitación de boda impresa, un ultimátum en papel perjurado. «Ha llegado el momento de que elijas». «Elara», dijo su madre con la voz quebrada por la frustración y el miedo, «o eliges tu deber, tu familia y este futuro honorable, o eliges lo que sea que tengas en esa cabeza tuya, pero no puedes tener ambas cosas». Elara miró la invitación y luego a su madre.
Por primera vez no vio a una tirana, sino a otra prisionera, una mujer tan aterrorizada por la ruina que estaba dispuesta a sacrificar a su propia hija. Con una calma que no sabía que poseía, Elara dejó la invitación sobre la mesa. «Ya he elegido, mamá», dijo suavemente. «Me elijo a mí». Elara abandonó la casa esa misma tarde con una pequeña maleta que contenía poco más que su ropa y sus herramientas de restauración. No hubo despedidas dramáticas, solo un portazo silencioso que resonó como el final de una era. Mientras caminaba por las calles de su barrio, no sintió tristeza, sino una extraña levedad. Estaba sola, sin dinero y sin un plan claro, suspendida en un vacío absoluto entre la vida que había rechazado y un futuro que dependía de la palabra de un hombre enigmático. El miedo era una corriente subterránea, pero por encima de él flotaba una nueva y embriagadora sensación de libertad. Miró hacia el cielo de Madrid, un lienzo de azules y naranjas, y respiró hondo. Había salido de la habitación del millonario temblando, y aunque el temblor no había desaparecido del todo, ya no era de miedo, sino de la pura y aterradora vibración de estar, por fin, viva. Elara encontró refugio en una habitación alquilada en el Bunsenpasa, barrio de Malasaña, un espacio pequeño y desnudo que olía a pintura fresca y a comienzos. Las paredes blancas eran un lienzo en blanco, tan intimidante como esperanzador. Durante el día, trabajaba en un pequeño taller de encuadernación, aceptando encargos modestos, sintiendo por primera vez el peso y la gloria de ganarse la vida por sí misma, sin el yugo del deber familiar. Por las noches, el silencio ya no era opresivo, sino un vasto territorio para explorarse a sí misma. El miedo era una corriente subterránea constante, el miedo al fracaso, a la soledad, pero estaba entretejido con una euforia vibrante y desconocida. Se había convertido en la autora de su propia biografía, y aunque la primera página estaba casi vacía, la caligrafía, por fin, era la suya, temblorosa pero libre. Una mañana, un sobre grueso y de un blanco impoluto se deslizó por debajo de su puerta. No tenía remitente, solo el discreto logotipo de un prestigioso bufete de abogados grabado en relieve. El corazón le dio un vuelco, anticipando una comunicación de su familia, un requerimiento, un último intento por arrastrarla de vuelta a la vida que había abandonado. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso inusual del papel de alta calidad, una reliquia de un mundo que ya no le pertenecía. Durante varios minutos permaneció inmóvil, con el sobre en el regazo, librando una batalla interna entre la necesidad de saber y el terror a lo que pudiera contener. Finalmente, con un suspiro que fue mitad plegaria y mitad rendición, deslizó el dedo por el borde sellado y rompió el lacre de su pasado. Dentro no había cartas de reproche ni documentos legales amenazantes. Encontró un dossier conciso que detallaba, en una jerga financiera fría e impersonal, la liquidación total de todas las deudas asociadas al apellido Martín. Cada préstamo, cada hipoteca, cada obligación había sido resuelta, pero debajo de aquellos papeles había otro documento que le robó el aliento. Era la escritura de propiedad del pequeño local de la Buhardilla, su antiguo taller, transferido a su nombre. No era un acto de caridad, sino un gesto de un profundo y abrumador entendimiento. Adrián Valls no le había comprado su libertad, le había devuelto las herramientas para que ella misma la forjara. Le estaba entregando no solo un futuro, sino también la soberanía sobre su pasado, sobre el único lugar donde siempre había sido ella misma. Al fondo del sobre, en una hoja aparte, una nota escrita a mano con una caligrafía angulosa y enérgica, solo unas pocas líneas que demolieron las últimas defensas de su corazón. «Señorita Martín», comenzaba, con su formalidad habitual, «los activos han sido reestructurados. Su familia está a salvo de sí misma. Considere esto el pago final por la lección que me ha enseñado». Elara sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero siguió leyendo la postdata, un trazo casi vacilante al final de la página. «Las cicatrices no se borran, pero usted me ha enseñado que se puede construir algo nuevo sobre ellas. Estaré en el Palacio de Cristal en el Retiro al atardecer. Si decide no venir, lo entenderé». Era una confesión, una invitación y una absolución, todo en una sola frase.
El sol de la tarde bañaba el Parque del Retiro en una luz dorada y melancólica. El Ara caminó por los senderos, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo sus pies como el eco de una vida que se desvanecía. Lo vio desde lejos, de pie junto al estanque, frente a la estructura etérea del Palacio de Cristal. No llevaba traje sino un abrigo oscuro y sencillo. No era el depredador financiero en su atalaya de poder, sino un hombre esperando, vulnerable bajo la inmensa cúpula de vidrio. Se acercó lentamente, y cuando él se giró y sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba, el mundo pareció detenerse. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso, profundo, de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y ahora se atrevían a caminar juntas hacia la luz. Él le ofreció una sonrisa, la primera que ella le veía, una curva tímida y genuina que suavizaba la dureza de su rostro y hacía que la cicatriz de su ceja pareciera menos una herida y más el recuerdo de una batalla ganada. Comenzaron a caminar, lado a lado, sin rozarse, pero envueltos en una intimidad más poderosa que cualquier contacto físico. El aire fresco del otoño llenaba el silencio entre ellos, un silencio que ya no era de tensión, sino de paz, de posibilidades infinitas. El Ara sintió cómo el último nudo de miedo en su pecho se disolvía, reemplazado por la certeza serena de que su historia no había terminado en la habitación del millonario. Al contrario, era allí donde, contra todo pronóstico, acababa de empezar a escribirse. Si esta historia sobre el poder de la vulnerabilidad y las segundas oportunidades ha resonado en tu alma, te invito a suscribirte, darle a me gusta y compartir esta luz con alguien que la necesite. Déjanos saber en los comentarios qué cicatriz te ha hecho más fuerte.